Hermano, Jesucristo quiere sacarnos de la religión. Él quiere sacarnos de la religión para meternos en el rebaño, en su rebaño, que es que es la verdadera iglesia, o la iglesia que vive libre de la religiosidad, y que ahí es donde encontramos pastos, ahí es donde estamos siendo alimentados todo el tiempo, siendo alimentados por la palabra de Dios y no por una religión. Quiero hablarte de la importancia para nuestra vida de que Jesús haga esta mezcla de sus palabras con el hombre y que unja nuestros ojos y después, para que después seamos enviados. Comenzamos. Quiero leerte algo del capítulo 9. Si recuerdan, hemos estado hablando acerca de todos estos ejemplos que el apóstol Juan nos dio del capítulo 2 al capítulo 11 de el Evangelio de Juan, donde él tiene la intención de mostrar cómo Jesucristo es el único que tiene el poder para dar vida. Y hay muchos ejemplos ahí que hemos estado viendo uno tras otro, ¿no? Este es el número 8 que vemos ahí. El último es el de Lázaro. Lo vamos a ver también más adelante. Pero aquí vemos un ejemplo muy, muy importante acerca de este hombre que estaba ciego, que había nacido ciego. Y toda la historia de lo que pasa alrededor de esto. Pero ¿sabes qué? Veo ahí una cosa bien importante. La ceguera espiritual que llega a haber en la iglesia por causa de la religiosidad. Cuando un creyente solamente tiene una religión, entonces esto es peligroso porque lo hace estar ciego y no poder ver las obras de Dios, no poder ver las obras de Jesucristo. Y eso es bien tremendo, que una iglesia no pueda ver las obras, no pueda ver el obrar de Dios. Creo que es una condición triste, pero sé que es real, y muchas veces las iglesias se encuentran ahí, así. Y no es como para decir, oh, pues estaban mal y ya no, sino ver que Jesús aquí sabe que eso va a pasar. Jesucristo está dejando eh, intencionalmente, Él está presentando esta historia para darnos un ejemplo de qué es lo que se tiene que hacer cuando se llega a una condición así. Y esto es lo importante en lo cual tenemos que poner mucha atención. Mira, vamos a leer desde el versículo 1, capítulo 9, versículo 1, dice: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Fíjate la pregunta de los discípulos, ¿no? Porque en los judíos era como algo común. Ellos creían que las enfermedades eran resultado del pecado, ¿no? Del hombre. Entonces por eso aquí dice: ¿quién pecó, este o sus padres, no? Para que haya nacido así. Pero la respuesta de Jesús es interesante. Dice: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Fíjate, él está diciendo: nació ciego así porque es parte de la voluntad de Dios, para que este hombre ciego vea las obras de Dios. Es lo que te digo, mira, la ceguera espiritual no nos deja ver las obras de Dios. Este hombre no podía ver las obras de Dios, pero Jesús llegó ahí por el designio de la voluntad del Padre, para que este hombre viera las obras de Dios, y con esto él poder enseñarnos cómo es que podemos nosotros ver las obras de Dios cuando no las podemos ver por causa de la religión. Hijo, la religión ha hecho tanto daño de verdad a la iglesia o a los creyentes. Está muy tremendo eso. Y yo espero que con este ejemplo podamos analizar nuestra vida, y si estamos ahí, salir de ahí, ver la clave de cómo salir de ahí ya, y seguir en nuestra vida como creyentes, y sobre todo poder ver el obrar de Dios día tras día en nuestra vida, en nuestra comunidad, en la iglesia, en todo nuestro entorno, ¿no? Entonces dice: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dice: me es necesario hacer las obras del que me envió. Fíjate, está diciendo que este hecho era parte de lo que el Padre le mandó a hacer, ¿no? Dice: entre tanto que él dura día, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Él diciendo: yo soy la luz.
El que no me puede ver, el que no puede ver las obras de Dios está en tinieblas, pero para eso vine, porque yo soy la luz. Vine a dar luz al que no puede ver. Entonces, en realidad lo que está diciendo es que alguien que solo tiene una religión o que es un religioso está en tinieblas y necesita la luz de Cristo. Pero Jesús vino para eso. Eso es lo tremendo. Él no vino a juzgarlos en ese punto, vino para traer luz, para que vean, para que la luz de Jesucristo les resplandezca. Y entonces dice, dicho esto, versículo 6, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque del Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Son 2 versículos, pero hay tanto que ver ahí, tanto que ver ahí. Simplemente, mira, piensa en esto, que tú hubieras estado ahí, yo lo pensé, que hubieras estado en esa situación, ¿no? Y ver que Jesús escupe en tierra, y, o sea, es una mezcla de su saliva con la tierra, y luego empieza a hacer lodo y lo unta en los ojos, he dicho, espérate, Señor. Y más en nuestro tiempo, ¿no? Ahora todo está, ya nada más estornudas y todos te ven raro, ¿no? Ahora escupir, o sea, escupir, hacer lodo y ponerlo en los ojos de alguien, he dicho, Señor, espérate, no, eso es un poco antihigiénico, no hagas eso. Mejor, ¿por qué no déjame traer agua del estanque y mejor con eso hace lodo, ¿no? Tal vez hubiéramos hecho eso. No sé si los discípulos lo pensaron, estaban así como, ¿qué está haciendo el Señor Jesús, no? Pero te das cuenta cómo es algo un poco raro en un sentido, porque Jesús está ahí, acuérdate, para romper con la religiosidad. Híjole, de verdad, no saben cuánto he estado pensando en esto, en que en las iglesias está lleno de religiosidad y se necesita ser libre de ahí, salir de ahí. Lo más grueso es que Jesús sabe que va a pasar eso y Él nos dejó cosas claras para poder ser libres de eso. Y da gracias a Dios por eso. Jesucristo es increíble, la verdad. Entonces, ¿sabes qué tiene que ver con esto? Estuve indagando. Dije, ¿qué tiene que ver esto? ¿Por qué escupiste? ¿Y por qué tomaste tierra? Y me sorprendió mucho esto que encontré en la escritura, ¿no? Obviamente, no anduve buscando en otro lado, ¿no? Entonces, esto que hizo Jesús fue una mezcla de el lodo o el barro, más bien hizo barro con esta mezcla de saliva y la tierra. Piensa un poquito en esto. ¿El hombre de qué fue creado? Del polvo de la tierra, ¿no? El hombre fue creado de ahí. Tú y yo somos polvo, ¿no? Esa es la verdad. Ahora, el hecho de que Jesús escupiera, o sea, algo salió de él, y ¿sabes qué es? Es su palabra. Tiene que ver con su palabra este hecho. O sea, no voy a darte todo el contexto de todo esto porque sería un video largo, pero lo que pasó ahí es que Jesús estaba haciendo una mezcla de sus palabras con el hombre. Qué increíble es esto. Y de hecho es lo que Dios quiere, lo que Dios anhela, que su palabra se mezcle con nosotros. Cuando eso pasa, ¿sabes qué viene? ¿Cuál es el resultado? El resultado es la unción, porque dice que Él no dice que solo puso lodo, dice ungió sus ojos con el lodo. Fíjate, te lo voy a volver a leer aquí. Dice, hizo lodo con la saliva y untó con él el lodo los ojos del ciego. En el original es ungir, o sea, Él ungió sus ojos con lodo. Con esta mezcla de sus palabras con el hombre. Eso está muy tremendo porque me sorprendió tanto eso. Qué importante es que la palabra de Dios se mezcle con nosotros. Que las palabras del Señor, que son espíritu y son vida, se mezclen con el hombre. Es como el inicio para poder salir de la religiosidad. Cuando solamente tenemos las palabras en nuestro intelecto, entonces ahí está el problema. Cuando no hay una mezcla realmente, o sea, hay una unión de estas dos cosas, entonces solo tenemos una religión. Y nos convertimos en jueces, muchas cosas pasan ahí, ¿no? Se hace un problema realmente eso. Y lo más tremendo es que no podemos ver las obras de Dios. Todos los fariseos, los escribas, eran ciegos. No podían ver las obras de Dios. Al contrario, los ofendía eso. Y yo veo cómo eso pasa muchas veces. Cuando Dios está obrando en un lugar, a lo mejor pensamos en sus actitudes pasadas y decimos, no, eso no es de Dios, Dios no puede estar ahí. No sé, hay muchas cosas de la religión. No es tanto el punto, sino que Dios quiere que salgamos de ahí.
Y para el primer paso para salir de ahí es que tiene que haber esta mezcla de las palabras del Señor Jesús, que son espíritu y son vida, con el hombre, que es el barro, que es la tierra, ¿no? Hay muchos versículos que hablan acerca de esto, ¿no? Entonces, después de que él unge sus ojos, mira, esto está muy chistoso, porque él de por sí no veía. Ahora, si le pones lodo en los ojos a un ciego, pues menos va a ver, ¿no? Es raro, de verdad te digo que está un poco raro estas cosas que pasan ahí, lo que Jesús hizo. Dice que le unta el lodo en los ojos, unge sus ojos con el lodo, y después le dice, ve al estanque a lavarte, ¿no? Está raro porque, o sea, de por sí no veía, a lo mejor todos hubiéramos pensado, Señor, pues solo di que se le sean, ora por él, impone las manos y que sus ojos sean abiertos, ¿no? Y seguramente lo hubiera hecho Jesús, estoy seguro. Si él nada más lo hubiera tocado y hubiera orado por él, sus ojos hubieran sido abiertos, sin problema. Pero es lo que te digo, él hizo esto todo intencionalmente para enseñarnos esto. Y mira, después pasa esto, él obedece. Piensa en esto, este hombre no conoce a Cristo, no conoce a Jesús. Ellos lo vieron ahí, fueron ahí, pero me impresiona que este ciego obedeció a todo. Le dice, ve y lávate al estanque, y él fue. Pero ¿sabes qué? No fue por voluntad propia. Cuando las palabras del Señor Jesús se mezclan con nosotros, hay esta unión entre Cristo, que es vida, y el hombre, y entonces viene la unción del Espíritu a nuestra vida y lo siguiente es que somos enviados. No hay manera de que tú seas enviado a laborar en la obra de Dios si antes no pasa esto, esta mezcla de la palabra de Dios con nosotros, como el hombre, con nuestra humanidad. En verdad, todo esto tiene sentido por eso. O sea, es la razón por la cual Jesús hizo todo esto. No es casualidad. Entonces, déjame, quería leerte aquí unas cosas que tenía escritas. Entonces, el hecho de que el Señor ungiera los ojos del ciego con el lodo, hecho con su saliva, significa que mediante la unción de la mezcla de la palabra del Señor, la cual es espíritu, con la humanidad, nuestros ojos que fueron cegados por Satanás, por medio de la religión, ahora pueden recibir la vista. Esto está muy tremendo. Por eso dice que fue al estanque, que significa enviado. Es importante también por qué dice que lo envió a este estanque. ¿Por qué no le dijo ve y lávate en una llave? O a ver, Pedro, saca agua de tu ánfora y enjuágale los ojos, ¿no? Por eso digo que todo tiene sentido, no es casualidad. Él lo manda a este estanque, que significa enviado, y le dice, lávate ahí. Eso está muy tremendo, muy, muy tremendo de verdad. Me llamó mucho la atención eso. Y lo que quiero que veas es esto. De verdad, yo te animo a que busques esta mezcla de las palabras del Señor Jesús con tu vida. Busca que las palabras del Señor se mezclen, que se hagan parte de ti, haya esta unión. Mira, cuando la saliva se mezcló con el polvo, se hizo lodo. Y ya no puedes separar eso, ¿estás de acuerdo? Aunque la pongas a secar, la saliva quedó ahí. O sea, hay una unión que ya no puede volverse a deshacer. Y eso es lo que Dios quiere. Que la palabra de Dios se haga una mezcla firme. Una mezcla con nosotros. Con nosotros como hombres que fuimos creados por Dios. Hay una parte para esta mezcla en Levítico 2:5 donde habla de amasar. O sea, es algo que ya no se puede separar, ¿no? Que se hace una mezcla bien hecha. Y es el término que se está ocupando aquí. Y que es la intención que Jesús tenía para con nosotros en esta historia. De verdad está muy, muy, muy interesante esto. Ahora, mira, quiero que veas esto. Después de que pasa esta historia, este hombre ve. Dice que luego sus ojos son abiertos, ¿no? Mira, voy a regresar acá. Dice, fue entonces y se lavó y regresó viendo.
La obediencia de este hombre es importante. No hay manera de que haya obediencia en nuestra vida si no hay esta mezcla. La obediencia viene después de que hay esta mezcla de las palabras de Dios con nosotros. Entonces hay una obediencia a la palabra de Dios y vamos, ¿no? Este hombre me impresiona tanto que obedeció sin haber creído en Cristo, sin haber tenido un encuentro con Cristo todavía real. Él obedeció. La religión nos hace creer que estamos obedeciendo, pero en realidad no estamos obedeciendo. Creemos que obedecemos, pero no. Pero porque la religión hace eso, nos cega. Eso está horrible. Luego dice, entonces los vecinos y los que antes lo habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. O sea, él dijo, fíjate, él dice, aquel hombre que se llama Jesús, o sea, ni siquiera te digo que no había tenido un encuentro con él, solo obedeció al hecho de lo que le dijo, fue, y dice, y ahora veo. Y le dijeron, ¿dónde está? Y dice, no sé. Después los fariseos empiezan a interrogarlo, esto está muy, muy tremendo. La religión viene luego. ¿Por qué? Bla, bla, bla. Empiezan con todo su... Dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Te animo a que leas todo, este capítulo y el capítulo 10, porque hay una unión ahí entre estos dos capítulos. Porque después empieza a hablar de las ovejas, del redil, de que el que no entra por la puerta es salteador y todo esto. Pero quiero resumir esto. ¿Sabes qué está diciendo aquí? Este hombre, si lees la historia después, fue expulsado de la sinagoga. Fue expulsado de la sinagoga por haber recibido la vista. Eso, híjole, está muy tremendo. Cómo la religión expulsó a este hombre porque fue sanado en un día de reposo, ¿no? Había estado toda su vida, no dice cuántos años tenía, pero toda su vida había estado ciego. Ahora puede ver y la religión le dice, estás mal, vete de aquí. Lo expulsan, dice que lo expulsaron de la sinagoga. Pero ¿sabes qué? Eso estuvo bien, eso fue propiciado intencionalmente por el Señor Jesús. Jesucristo lo sacó de la religión a este hombre. ¿Y sabes qué? Para introducirlo al rebaño. Por eso es que te digo que el capítulo 10 no es diferente. De hecho está ligado, dice, capítulo 10, versículo 1, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es un ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta es el pastor este es el pastor de las ovejas. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Qué increíble es esto. Fíjate, por haber visto, lo expulsaron de la sinagoga a este ciego, ¿no? Porque fue sanado. Pero estaba bien. Jesucristo lo sacó de la religión para después meterlo al rebaño. Y no solo introducirlo en el rebaño, sino para que encontrara pastos. Esto está bien padre, miren. ¿Dónde está? Déjenme buscar. Después encuentra a este hombre. Ok, fíjense. Perdón, ya lo encontré. Es en el versículo 9, versículo 35. Dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondiendo él dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y si los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y Jesús les respondió, si fueran ciegos no tendrían pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Esto está tremendo. Fíjate, Jesús fue intencionalmente a buscar a este ciego después. Para decirle, ¿crees en el Hijo de Dios? Y él dijo, ¿quién es para que crea? O sea, este hombre no sabía. Y dice, el que habla contigo, él les dice que dijo, creo, y le adoró.
Qué tremendo. Y después te digo, puedes leer el capítulo 10 donde él lo introduce al rebaño y además dice el que entre por la puerta va a hallar pastos, o sea, va a hallar alimento, va a hallar sustento, el cual no está disponible para los religiosos, para la religión. Hermano, Jesucristo quiere sacarnos de la religión. Él quiere sacarnos de la religión para meternos en el rebaño, en su rebaño, que es que es la verdadera iglesia, o la iglesia que vive libre de la religiosidad, y que ahí es donde encontramos pastos, ahí es donde estamos siendo alimentados todo el tiempo, siendo alimentados por la palabra de Dios y no por una religión. No por la religión. La religión a veces, más bien la religión siempre se opone a las obras de Dios, a la obra del Padre, a la labor que el Padre está llevando a cabo. Y de una manera, de una forma, hasta con la Escritura. A veces eso es lo más tremendo, que hasta con la Biblia, porque con la ley estos hombres juzgaban esas cosas. No, este no guarda el día de reposo y todo esto, sin entender realmente la Escritura o la ley misma. ¿Por qué? Porque solo se les quedaba acá en el intelecto. No había esta mezcla de lo que Jesús estaba diciendo. Esta mezcla es tan importante, mi hermano, que Jesucristo, las palabras del Señor Jesús, que son espíritu y son vida, con nosotros que somos ese polvo, que somos el hombre. Es tan vital que esto pase en nuestra vida, que haya esta mezcla. Siempre que vas a la Escritura tiene que haber esta mezcla, y eso es lo único que va a hacer que nuestros ojos espirituales estén abiertos, o no sean abiertos, y podamos ver las obras de Dios. Dejemos de ver todo lo que tal vez se hace mal y empecemos a ver la obra que Dios está llevando a cabo. Eso es muy tremendo. Yo veo que a veces nos encanta ver todo lo malo que se hace alrededor, todo lo que en las iglesias se hace mal y todo esto, pero no podemos ver la obra que sí Dios está llevando a cabo. Jesucristo dijo que Él iba a edificar a su iglesia, y Él lo está haciendo, pero la religión a veces, o más bien la religión no puede ver la obra que Dios está llevando a cabo. Y yo quiero animarte a que no seamos de los que tenemos una religión, sino de los que tenemos ojos ungidos para ver la obra que Dios está llevando a cabo. Que Dios te bendiga. Si el contenido de estos videos ha sido de bendición para tu vida, te animamos a que te suscribas al canal y le des a la campanita para que puedas recibir notificaciones cada vez que volvamos a subir un video nuevo.